¿Qué pasa cuando pierdo mi identidad? ¿Qué piensan ustedes? Si yo les hiciera esa pregunta, ¿qué pasa cuando yo pierdo mi identidad? Hablando de lo natural, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo pierdo mis documentos, mi cédula, mis papeles? ¿Cuál es mi primera reacción? Angustia, ¿cierto? Desesperación, Dios mío, se me perdió la cédula, se me perdió el pasaporte, ¿qué voy a hacer? Empiezo pues como a mirar, a publicar en todo lado, a contarle a todo mundo que se me perdieron los papeles, ¿cierto? Frustración, porque es muy importante. ¿Qué hay en mi cédula? ¿Qué trae mi cédula o qué datos trae mi documento de identidad? Hablando de la cédula, pues que es como la más importante. Es mi representación, ¿cierto? Dice mi nombre, mis apellidos. ¿Qué más trae la cédula? A ver, ayúdenme. La huella, el tipo de sangre, cuándo nació usted, ¿cierto? Imagínense. ¿Cómo será cuando nosotros perdemos la identidad? ¿Sí? Resulta, cuando el Señor me hablaba de esto, yo me acordaba que yo perdí la cédula en plena época de pandemia. Imagínense. Y en esa época, pues, mejor dicho, hasta para usted asomarse a la esquina necesitaba la cédula, porque si no, ahí mismo, grave, ¿cierto? No había con qué identificarse, si usted podía salir o no podía salir. Y resulta que yo una vez me fui a caminar y la boté, pero no me di cuenta. Me di cuenta como 2 meses después que había botado la cédula, imagínense. Grave, y yo no sabía, o sea, porque pues uno, ese documento de identidad se supone, uno lo mantiene en todo momento, a todo lugar donde usted vaya, y pues yo me fui a caminar y me llevé solo la cédula, la boté y no me di cuenta. Cuando la necesité, 2 meses después, yo fue pucha, ¿qué se hizo? Entonces me puse a buscarla desesperadamente, revolqué la casa de arriba abajo, de abajo arriba, yo no, definitivamente la boté. Resulta que así me hablaba el Señor. A veces perdemos la identidad y ni cuenta nos damos. Que perdimos la identidad con Dios. Que se me olvidó lo que Dios ha hecho por mí. Que se me olvidó Dios y lo dejé por allá, en último lugar. ¿Sí? Por eso la prédica se llama ¿qué pasa cuando yo pierdo mi identidad? Y vamos a ver en la palabra de Dios varios personajes que perdieron su identidad. Vamos a ir a Primera de Reyes 19. Puse solo el versículo 8, pero lo vamos a leer desde el 1, ¿sí? Primera de Reyes 19:8. Bueno, 19. Dice: Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios.
y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y nosotros nos pasa, ¿cierto? Y una de las cosas por las que a mí se me pierde la identidad con Dios es cuando recibimos esos ataques, ¿cierto? O a veces se vienen esas cosas que nosotros no nos esperábamos, como una separación, algo grave con el hijo, el matrimonio, algo pasó, o sea, recibí como ese ataque que me impactó. Y ahí, como Elías, perdió su identidad en Dios, ¿cierto? Él pierde, en ese momento, él pierde su identidad con Dios. Y uno se pone a pensar, bueno, Elías fue tremendo hombre de Dios. Dice que mató a 400 profetas de Baal. O sea, venía de ser ese guerrero y hacer todo lo que Dios le había hecho que hiciera. Y en un momento, por una sola persona, por Jezabel, él pierde su identidad y empieza a entrar como en depresión, ¿cierto? Porque dice que duerme, come, vuelve y se acuesta, duerme, come y se va. Y ahí más adelante la historia habla que él entra a la cueva y que Dios empieza a preguntarle: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí nos vamos a ir identificando en qué parte quizás yo he perdido mi identidad en Dios, ¿sí? Se me embolató esa cédula, eso que me identifica con Dios. Ahí pregúntese, como Dios le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Porque cuando nosotros perdemos la identidad, puede bajar el mismo Dios. Dice que Elías recibió alimento del cielo, pero ni aún así. Y a veces nos pasa así, a nosotros. Puede venir aquí el mejor predicador, puede pararse Jesús aquí a predicarles, y usted, ¿por qué? Porque pierdo mi identidad en Dios, ¿sí? Puede venir el que sea y usted ni por enterado, ¿sí? No me va a servir, por más que venga el mismo Cristo acá a predicarme, ¿sí? ¿Qué es mi identidad en Dios? Y yo creo que eso ya lo hemos hablado mucho, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me define en mi identidad con Dios? ¿Cierto? Porque no me define que yo sea cristiano, que sea evangélico, que sea de X o Y. No, a mí me define, mi identidad con Dios me define que soy ¿qué? Hijo de Dios, hijo de Dios. Eso es lo que me define. Y cuando yo pierdo mi identidad con Dios, se me embolata por ahí esa identidad, porque todos sabemos que somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Cierto? Como decía Anita, cuando acepto yo a Cristo, me vuelvo hijo de Dios, ¿cierto? Porque yo lo acepté. Pero esa identidad a veces se pierde. Se embolata como a mí se me embolató la cédula, 2 meses y ni cuenta me di, ¿sí? Porque dice que cuando la identidad se pierde el llamado. ¿Qué perdió Elías en ese momento? Cuando nosotros leemos la historia y más abajito dice que él perdió el llamado, porque Dios le dijo: levántate y búscame a otro. ¿Quién fue el sucesor de Elías? Eliseo, ¿cierto? Ya, imagínense, pierdo el llamado con Dios, pierdo el propósito que Dios tiene conmigo, pierdo esa relación con Dios. Eso le pasó a Elías. Vamos a ir a Lucas 15, vamos a leer la otra historia. Y vamos a ver otra razón por la que yo puedo perder mi identidad con Dios. Y esta historia también creo que la mayoría la han leído, la han escuchado, ¿cierto? Y es la parábola del hijo pródigo. Dice que, vamos a leer, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? O sea que él tenía identidad de ¿qué? De hijo, pero él la pierde. ¿Sí? Él pierde esa identidad. ¿Por qué la perdió? ¿O por qué perdemos nosotros la identidad también? Número 2, por la prosperidad. Por querer ganar y trabajar y hacer, ¿cierto? Él pidió la herencia, se la dio, él fue y entonces él dijo: acá tengo la provisión, la platica, el trabajito. Se olvidó de que era un hijo de Dios, ¿sí? Se le olvidó de dónde venía. ¿Y qué pasó para que él volviera al Padre? Dice que lo perdió todo, ¿cierto? Y dice que cuando lo perdió todo, volvió en sí y dijo: necesito volver a la casa del Padre. Vamos a esperar a que nos pase eso, que perdamos todo, para volver en sí y decir: ay, ahora sí, voy a volver a la casa de mi Padre, ¿cierto? No tenía nada y él empezó a recapacitar, y eso me hizo acordar que muchas de las consejerías que llegan a la fundación, la gran mayoría, en este caso de mujeres, son de mujeres que lo han perdido todo, que han perdido hasta el trabajo, y entonces ahí es donde empiezan a llegar a las consejerías a: realmente necesito volver a papá, necesito de la ayuda de Dios, y ahí es donde Dios empieza a obrar, ¿sí? Él se olvidó de su identidad y cortó lazos con papá, ¿cierto? Y a veces somos así. El trabajo, los afanes del día a día, cortamos lazos con papá, pues no lo necesitamos porque como pues hay prosperidad y económicamente tenemos todo lo que necesitamos, pues entonces corto lazos con papá, ¿sí? Pero ahí también había otro hijo, ¿cierto que sí? Ahí sí leemos más abajito, dice: él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ese es el otro hijo, el que mantiene en la casa de papá, pero que ha perdido su identidad como hijo también. ¿Perdió o no perdió la identidad como hijo, cierto? ¿La perdió o no? Él la perdió, porque el papá le dice: todo lo que hay en la casa es suyo, porque está enojado y amargado si usted vive en la casa de papá. ¿Le hacía o no le hacía falta algo a ese hijo? No, lo tenía todo. Y a veces nosotros perdemos esa identidad, aún estando en la casa de papá, aún viniendo, aún sabiendo, aún pudiendo disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, no nos vemos como hijos de Dios. Y a mí me ha pasado, En estos días el Señor me decía: hace rato que no le vuelvo a decir papá, ¿sí? Porque pues uno a veces ora Señor, Dios, pero se nos olvida que es papá. Y cuando escuchaba a Juan Daniel orar de papá a papito, ahí fue donde el Señor como que: usted no me ha vuelto a decir papá. O sea, se le olvida a uno, y por momentos olvida a uno esa identidad
de que Él es mi papá, de que yo puedo tenerlo todo. Y nos pasa como ese otro hijo pródigo que se pone bravo porque le están dando al otro, ¿cierto? Sabiendo que él lo tenía, y a veces eso se levanta en las iglesias, ¿cierto? La murmuración, la división, y es que vea, ¿y por qué este? ¿Y por qué este? Y en cambio yo no. Y yo siempre, cuando en las clases y todo, yo les digo, y es que el Dios mío es diferente al Dios de ustedes. Tenemos un papá diferente. ¿Por qué conmigo sí? ¿Por qué con usted no? ¿Qué pasa? O sea, no tengo identidad. Esa identidad con mi papá se ha perdido. Entonces, ¿por qué? Tercer punto del por qué pierdo mi identidad con Cristo, con Dios, es porque vivo amargado, enojado, envidioso, resentido de lo que otros están haciendo en Dios y están creciendo, pero yo no, ¿sí? Sabiendo que todos tenemos los mismos derechos con Dios, ¿cierto? Vamos a ver otra historia. Mateo 26, 75. Y esta también la conocemos mucho. Mateo 26, 75. O bueno, desde el 69 empieza a hablar, ¿cierto? De cuando Pedro niega a Jesús, ¿cierto? Y ya conocemos la historia de que Dios, Cristo, le dice a Pedro que lo va a negar. Y el Señor le habla y le dice, Pedro, tú me negarás 3 veces. Y él, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo no lo voy a negar. Y él vuelve y le dice, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, eso no va a pasar, ¿cierto? Y en el 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, ¿cierto? Y esa es una de las más difíciles porque esa pérdida de identidad que tuvo Pedro ahí fue, yo decía, Dios mío, anduvo 3 años con Cristo, 3 años, día y noche, noche y día, ¿cierto? Todo el tiempo. Y en una noche perdió su identidad. Mire, o sea, lo fácil que uno puede perder su identidad con Dios. A Pedro le bastó una noche para perder su identidad, porque cuando ya empezaron a apresar a Cristo y todo, él lo negó, la gente lo reconoció y le decía, ay, usted es el que andaba con Cristo, ay, no, ¿qué tal? Ay, no, yo no, ay, 3 veces, hasta que cantó el gallo. Y ese Señor me decía, a veces necesitamos un gallo que nos cante. A veces necesitamos un gallo que nos cante. Y qué pereza un gallo que nos cante. Cuando nosotras estábamos más niñas tuvimos un gallo. Y es maluco, es aburridor. Ay, qué pereza. De verdad. Uno dice, ay, qué pereza este gallo aquí tan temprano dando lora. Uno quisiera como que, no sé, se enfermara, le diera coronavirus. Le pasará algo al gallo para que, porque sí, los gallitos son canzoncitos, ¿cierto? Sí, pero Pedro era tan duro que necesitó un gallo que le cantara. Y a veces nosotros como servidores somos esos gallos, o los pastores, o los líderes, o los pastores para los servidores, ¿cierto? A veces Dios nos ha hablado y nos habla y nos repite y uno se hace loco. Pierdo mi identidad con Cristo hasta que toca que un gallo cante. Y cuando el gallo canta, nos pasa lo de Pedro. Lloramos amargamente, ¿sí? Tremendo, ¿cierto? Porque perdemos la identidad con Cristo, sí, o sea, en un instante. En un instante perdemos la identidad, se nos embolata la cédula así, en un instante. Mejor dicho, ya no sé ni qué. Me quedo a veces como que, Dios mío, ¿sí? No escuchamos lo que Dios nos habla, ¿cierto? Pedro se le olvidó todo lo que había vivido con Cristo, todo. A veces a nosotros se nos olvida.
todo lo que vivimos con Cristo, todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Se nos olvida de dónde nos sacó, se nos olvida a qué nos llamó, se nos olvida que Él es papá, que yo soy hijo, se nos olvida que todo lo tengo en Él, ¿sí? Y a veces nos toca llegar al extremo de que un gallo nos cante, de que un gallo nos hable, de que un gallo nos diga y nos haga recordar. A veces nosotros como papás somos esos gallos para nuestros hijos. Y nuestros hijos, ay, qué pereza, está toda hora diciendo lo mismo, ¿cierto? O a veces los papás para los hijos. Son ese gallo que nos acuerdan de todo lo que Cristo, porque cuando el gallo cantó, yo me imagino a Pedro haciendo el recuento de todo lo que Cristo le había enseñado, de todo lo que Cristo había hecho por él, de dónde lo había sacado. Lloró amargamente, ¿cierto? O sea ¿cuál fue el cuarto punto que hace que pierda nuestra identidad? La prueba, ¿cierto? Porque ahí Pedro fue probado, no pasó la prueba. Y eso que Cristo ya le había dicho, ya le había hablado. Y yo creo que acá ninguno puede decir que Cristo no le ha hablado, porque Cristo sí nos habla y nos avisa antes de, pero nosotros no escuchamos. Y cuando el gallo canta, entonces, ahí sí, recapacitamos, ¿sí? Entonces mire lo importante, cómo perdemos nosotros nuestra identidad con Cristo, cómo la perdemos en un momento y ni cuenta nos dimos que perdimos la identidad con el Señor, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es ese antídoto para yo recuperar? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para recuperar mi identidad en Cristo? Vamos allá a Lucas 22, 19. Y esto lo estamos escuchando cada 8 días con el pastor cuando compartimos la cena. ¿Cierto que sí? Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Resulta que Cristo partió el pan, hizo la Santa Cena. ¿Cuánto se demoraba Cristo en volver? En ese instante, 3 días, ¿cierto? Porque él estaba ya en el camino a que ya lo iban a apresar y todo. Y ahí leemos la historia más adelante de todo lo que pasó en 3 días. Los discípulos se fueron, no creyeron, perdieron su identidad y Cristo volvía en 3 días para volver a compartir con ellos un tiempo. Imagínense. O sea, la identidad la podemos perder en un abrir y cerrar de ojos. Para yo no perder mi identidad, yo necesito acordarme todos los días de mi vida lo que Él hizo por mí. Todos los días. No se nos puede olvidar. Como cantaba Angelita ahora, solo por amor. Y los que hemos leído el libro en la clase de Solo por Amor, nos damos cuenta cuán profundo es lo que Cristo hizo por nosotros. Científicamente, médicamente describe todo lo que Él hizo por nosotros. Y a nosotros se nos olvida. No se les olvide la próxima vez que cenen. O sea, no es de comerse ahí un pan y usted ver ese pan y decir, ay, qué rico este pan con cafecito y mantequilla. No, o sea, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Cada que ustedes cenen, cada que estén en la cena aquí, acuérdense, porque Dios está diciendo, en memoria de mí, o sea, para que no se olviden de mí. Él partió su cuerpo en pedacitos, lacerado por usted y por mí. Algo que nos impactaba en ese libro de Solo por Amor es que no es que Cristo, ay, páseme su pecado y yo lo llevo. No, Él se hizo pecado, o sea, Él asumió su pecado como de Él. Todo lo que usted pecó y todo lo que usted hizo o todo lo que yo hice, Él lo asumió como si Él lo hubiera hecho. ¿Quién hace eso?
Y eso no se nos puede olvidar. A mí no se me puede olvidar la identidad con Cristo. Y eso es lo que me lleva a permanecer, a saber que yo soy su hijo, que Él dio la vida por mí, que Él murió por mí, que Él derramó su sangre por mí, que simbólicamente el partir el pan y entregarlo en pedacitos fue por usted, fue ese cuerpo de Cristo para cada uno de nosotros. ¿Sí? Así recuperamos la identidad con Cristo. No lo tenemos como prioridad, definitivamente no. Y es triste, es muy triste verlo. Nada más con uno a veces ver la asistencia en la iglesia, uno ya sabe, no, es que el lunes festivo, por eso vino poquita gente. Totalmente perdidos de lo que es la identidad en Cristo. Se nos olvida cuáles son las prioridades de la vida, ¿cierto? Y eso lo hemos aprendido. ¿Cuáles son las prioridades de la vida? Dios, familia, ¿cierto? Iglesia. De último está el trabajo. De último. Y el trabajo siempre lo ponemos de primero. No, es que tengo que trabajar, yo no puedo cerrar, no, es que no me da. Entonces, las prioridades de la vida totalmente perdidas. Estamos, cada uno ahí, evalúese si realmente perdió su identidad con Cristo. Perdió su identidad, porque el perder la identidad con Cristo, se me olvida que soy hijo, se me olvida que Él me ayuda en las pruebas, se me olvida que Él me habla, se me olvida que Él me ama, se me olvida que Él me llama. Perdí mi identidad con Cristo. Y si usted ha perdido la identidad con Cristo, es momento de que la recupere y vuelva a entenderlo. Porque yo no creo que un hijo deje de ser hijo, ¿cierto? Que yo corto lazos con papá y que no vuelvo a la casa de papá es otra cosa. Pero uno no puede decir, es que yo era la hija de esa señora, pero yo ya no soy la hija. O esa es mi hija, pero ya no es mi hija. No, los hijos son hijos para toda la vida. Aún si se han muerto, o aún si la mamá se ha muerto, uno siempre dice, era mi mamá, o esa era mi hija, o mi hijo. Entonces, recuperemos esa identidad perdida, busquémosla, busquemos esa identidad con Dios.